Seguimos con los temas de historia moderna europea. Tranquis, esta seguidilla de episodios sobre este periodo y este continente pronto dará lugar a otros sobre América, Asia y otras épocas distintas. Nuevamente, si hablamos de historia moderna y estamos en presencia de un estudiante o egresado de la UBA, el nombre de Fabián Campani está indiscutidamente presente en la cuestión. Y es que, críticas de lado, la cátedra de Campani, que la preside desde 2005, es la única cátedra de historia moderna que hay en la carrera de historia de la UBA. No hay otra, por ahora. Otro día hablamos sobre eso. Por el momento quedémonos con este dato. Este episodio se sale de lo político y lo cultural, como los episodios que lo precedieron, y se enfoca en la cuestión económica. En este episodio vamos a tratar de un proceso que se desarrolló sobre todo en la Europa temprano moderna, un proceso que comenzó en la década de 1470, se desenvuelve durante todo el siglo XVI y finaliza hacia 1620 aproximadamente. Es decir, el proceso abarca lo que la historiografía ha sabido llamar el largo siglo XVI, un periodo de 150 años de duración. Este proceso es la gran inflación moderna, la revolución de los precios del siglo XVI. Hoy vamos a tratar de analizar sus causas, sus porqués y sus consecuencias. Como dije anteriormente, le debo todo lo que sé de historia moderna a la cátedra de Campani, integrada entre otros docentes por el mismo Fabián, Soledad Justo, Ángeles Soletí, Carolina Lozada y demás. Los datos y autores que usaré para sustentar el contenido de este episodio salen directamente de la bibliografía que ofrecí en la cátedra allá por el año 2018, y también me valdré de una o dos veces de las palabras del mismo Campani para dar más contenido al mismo. Sin más que agregar, vamos a lo importante. Campani nos dice que el feudalismo, luego de la crisis del siglo XIV, se reestructuró. ¿Se acuerdan de la crisis del siglo XIV, la que mencionamos en el segundo episodio del podcast? Bueno, esa famosa crisis no fue la definitiva y el feudalismo tuvo que reestructurarse para poder sobrevivir. Y sobrevivió algunos siglos más. Lo que hizo el feudalismo fue transformarse de la siguiente manera. Por un lado, se acabó la servidumbre en el occidente europeo. Según Campani, para 1550 ya no había siervos en occidente, no así en oriente, donde sí los hubo hasta bien entrada la edad contemporánea. Por otro lado, los señores feudales empezaron a dejar de explotar la reserva señorial ellos mismos. Paréntesis, nunca la trabajaron ellos mismos, sino que obligaban a los campesinos a hacerlo en lugar de ellos. Cierro paréntesis. Y empezaron a alquilar su uso a campesinos enriquecidos, que contrataron mano de obra asalariada para que a su vez trabaje la tierra por ellos. Se empezaba a conformar la tríada terrateniente, arrendatario, asalariado, que sería el eje central del surgimiento del capitalismo agrario, pero eso es para otro episodio. Por último, el feudalismo delegó, casi a la fuerza, el cobro de las rentas señoriales en manos de los estados centrales, lo que Perry Anderson llama la renta feudal centralizada, institucionalizada en impuestos como la talla, en el caso de Francia, por ejemplo. Una renta que le tenían que pagar todos los campesinos al Estado francés en lugar de hacerlo los señores feudales particulares. Estos tres grandes cambios, según Campani, diferencian el feudalismo moderno del medieval. Reestructurado y todo, el feudalismo seguía siendo feudalismo, y en su seno se desató la expansión comercial que caracterizó al siglo XVI y que tuvo como consecuencia más importante la tan famosa revolución de los precios. La revolución de los precios del siglo XVI no fue la única ni la primera que experimentó el continente europeo. Hubo otras, más y menos datadas. Durante la Edad Media se sucedió una oleada inflacionaria durante el también llamado largo siglo XIII, donde los precios de los productos, en líneas generales, subieron a razón de 0,5% anual. Claro, viéndolo con la mirada actual, sobre todo en el país con mayor inflación interanual del mundo como es Argentina, donde los precios de los alimentos y los productos de primera necesidad suben 7 u 8% mensualmente, un 0,5% interanual nos parece un chiste. No es inflación, dirán algunos. Y es que tenemos que pensar que para una economía preindustrial, donde los tiempos son menos vertiginosos y los cambios se dan más paulatina y lentamente,
una inflación de 0,5% anual puede significar una banda, sobre todo si lo extendemos durante un periodo nada despreciable de 150 años seguidos. Sí, así como lo escuchan. Tanto la expansión del siglo XIII como la del siglo XVI tuvieron duraciones que rondan los 150 años consecutivos de precios al alza. Pero hoy no voy a hablar de la revolución de los precios del siglo XIII, aunque ganas no me faltan. En un futuro quizás se hará otro episodio para darle más bola a ese tema, cuando consiga bibliografía de confianza sobre eso. Pasemos a la del siglo XVI. Para el año 1470, el norte de Italia y el sur del Sacro Imperio, que ocupaba gran parte del territorio de la actual Alemania, los precios empezaron a subir. ¿Los precios de qué, dirán ustedes? Del pan, sobre todo, del grano, del alimento básico de la Europa preindustrial. En palabras de Campagne, y abro cita, la estabilidad del valor del grano se quiebra definitivamente en Florencia en 1472 y lo mismo sucedió en Múnich y en Augsburgo. De allí en adelante, el precio del pan en estas ciudades no dejó de subir ni un solo año durante el siglo y medio siguiente. Para encontrarnos con el mismo fenómeno en Francia y en Inglaterra tenemos que esperar 10 años más, hasta la década de 1480. El mismo fenómeno comienza a percibirse en la península ibérica en la década de 1490. Cierro cita. Contundente. Se estima que los precios de las mercancías en ese siglo y medio subieron a razón de entre 1 y 1,5% anual, lo que nos da un valor total de entre 150 y 200% desde que inicia la oleada inflacionaria en 1472 hasta que comienza a estabilizarse en la década de 1620, 150 años después. O sea, si el pan costaba un valor imaginario de 100 en 1470, en 1620 pasó a costar 250 o hasta 300, dependiendo de la zona que estemos estudiando. Vemos otro fenómeno que vale destacar. Esta nueva revolución de los precios es el doble de potente que la del largo siglo XIII. En el siglo XIII, los precios subían a razón de 0,5 anual y en el XVI subían entre el 1 y el 1,5% anual, el doble y hasta más. Tremendo, ¿no es cierto? ¿Y por qué es tan importante ver que los precios subían? Bueno, la respuesta es simple, porque los salarios nunca, en el largo siglo XVI, llegaron a igualar la suba de estos precios. Es lo que pasa en Argentina en el 2023. Los precios suben a X tasa, mientras que los salarios crecen menos que X tasa. Entonces lo que pasa es que se pierde poder adquisitivo, poder de compra. El sueldo alcanza para comprar cada vez menos cosas. Y no es menor saber qué menos cosas, porque si me decís que los precios de los carruajes aumentaron más que la comida, bueno, sencillo, dejamos de comprar carruajes y usamos la plata que tenemos para comprar comida. Pero acá está la cuestión. Durante el largo siglo XVI, durante la revolución de los precios, lo que más subió fue la comida, es decir, el grano para el pan y el ganado, la carne, aunque también se usaba la lana de las ovejas para hacer ropa y ese tipo de cosas. Entonces, ¿los salarios no subieron? Sí, se estima que sí. De hecho, hay datos que indican que efectivamente subieron, pero nunca tan vertiginosamente, nunca tan rápidamente como los precios de los alimentos. Y vamos a lo básico. Si los alimentos aumentaban y los precios no lo hacían tanto, ¿quién se quedaba con esta diferencia? Hagamos un ejercicio, pensemos un rato. Los que cultivaban la tierra eran los campesinos, que le entregaban esa producción al señor feudal que la vendían en el mercado. Como ya en Europa Occidental casi no había servidumbre, los campesinos recibían un salario por trabajar en esa tierra. A veces de señor feudal, otras veces de campesinos más enriquecidos que alquilaban la tierra al señor feudal y usaban mano de obra contratada para trabajarla. Si el señor feudal vendió esa producción a precios cada vez mayores, y los campesinos recibían salarios que cada vez les alcanzaban menos para comprar esa comida en el mercado, ¿quién se quedaba con esa super renta, con ese super excedente, esa diferencia gigante entre lo que se vendía y lo que ganaban los campesinos? Simple, los dueños de la tierra, señores feudales, reyes y hasta la iglesia.
En palabras de Campagne, los salarios reales fueron uno de los grandes perdedores del siglo XVI. ¿Y quién percibe, quién recibe un salario? ¿El señor feudal? ¿El rey? ¿Los obispos? No, ninguno de esos recibe salario alguno. Todos, justamente, extraen excedentes del trabajo ajeno. Los únicos que reciben salarios son los trabajadores, rurales y urbanos. Por eso es tan importante recordar, en el siglo XXI, donde existe otro sistema económico dominante, que si recibes un salario por tu trabajo, no sos capitalista, sos un trabajador. Y no te lo olvides nunca. Entonces, ¿los alimentos fueron lo único que subió en el siglo XVI? No, por si fuera poco, subieron otras cosas, que terminaron de pulverizar el poder de compra de los trabajadores rurales, sobre todo la primera que voy a mencionar. Subieron también los cánones de arrendamiento y las tasas de interés. Vamos a explicar cada uno de estos factores. Por cánones de arrendamiento nos referimos al precio de la tierra, al alquiler que paga un campesino por utilizar determinada parcela de tierra para cultivar. ¿A quién se le alquila? ¿Quién es el propietario de esas tierras? Los señores feudales, que durante toda la Edad Media y gran parte de la moderna son los propietarios últimos de la tierra de Europa. Entiéndase por señores feudales a nobles, monarcas y a la iglesia. Estos señores feudales dejan una parte de su reserva señorial y a veces toda esa reserva señorial para alquilársela a algún campesino con capacidad de pago para que la trabaje y haga lo que quiera con esa tierra. En general, estos campesinos ricos contrataban campesinos más pobres para que trabajen esa tierra por ellos. Acá Campagne nos explica lo fundamental. El precio de la tierra, al parecer, subió más que el precio del trigo y el de la lana. Entonces, y acá tomo el mismo ejemplo que dio él, si yo era un señor feudal, me convenía más arrendar, poner en alquiler mis tierras y recibir un pago superior al que conseguiría contratando yo mismo mano de obra asalariada y vendiendo el trigo y la lana que sacara productos de trabajo en el mercado. Era el negocio perfecto. Sin hacer absolutamente nada, los señores feudales recibieron guita de arriba casi por arte de magia. La otra variable que subió junto a los precios de la tierra y de los alimentos fue el precio del dinero, las tasas de interés. ¿Qué son las tasas de interés? Es el precio que yo pago por pedir prestado dinero. Cuando yo tomo 100 pesos de deuda, por ejemplo, a algún acreedor, por lógica le debería devolver esos 100 pesos más un plus, digamos 10 pesos más, por el hecho de que me facilitaron efectivo cuando yo no lo tenía. Si a eso le sumamos un contexto inflacionario, donde la plata de mañana vale menos que la plata de hoy, ese porcentaje puede aumentar a medida que aumente el precio de las otras cosas. Esto es complejo y acá entran debates casi teológicos y morales de por qué estaría mal pedir interés, o por lo menos pedir tanto interés por un dinero que yo presto en un contexto donde no hay inflación. Pero bueno, lógicas y moral de lado, las tasas de interés subieron y encima acá hay inflación. ¿Quiénes eran los deudores? ¿Quiénes pedían plata y sobre todo, quiénes podían pagar tasas de interés cada vez más altas? Los estados. Los gobiernos de los distintos reinos, que en la modernidad se consolidaron como estados centralizados, esto ya lo vimos en las conclusiones del episodio dedicado a la crisis del siglo XIV, vayan a escucharlo si todavía no fueron, tuvieron que empezar a pedir cada vez más guita para pagarle a sus ejércitos, propios y mercenarios, en las interminables y constantes guerras que emprendieron en la modernidad. La verdadera época de las guerras internacionales no fue la Edad Media, sino que empezó en la modernidad y se extendió hasta el presente, con las dos guerras mundiales del siglo XX como sus picos de violencia máxima y de destrucción absoluta. Recién dije que los únicos que podían hacerle frente a las tasas de interés cada vez más altas eran los estados, y esto lo tengo que matizar, o sea, lo tienen que agarrar con pinzas. Por si no lo sabían, la monarquía española era una de las deudoras más grandes del mundo conocido en la modernidad y Felipe II, y con este dato he robado muchísimo, declaró la bancarrota del Imperio Español 3 veces durante su largo reinado. ¿Por qué? Porque la monarquía española gastaba más en guerras de lo que recaudaba en impuestos, y en 3 oportunidades tuvo que declarar la bancarrota del imperio por no poder hacer frente al pago de la deuda que contraía. Una de las consecuencias de declarar la bancarrota era que los acreedores, los prestamistas, ya no te iban a prestar más,
Porque ¿quién le prestaría plata a un tipo que sabes que no te la va a devolver? El negocio, para los prestamistas, estaba en mantenerte endeudado para que siempre pagues, pero a un nivel razonable. De último, lo que hacían era renovarte la deuda por un plazo mayor y por un interés más alto. O sea, te decían, está bien, no me pagues de acá a 3 años, pagame de acá a 10, pero me vas a tener que pagar más. Era bastante peligroso porque te podía tocar un tipo como Felipe II que te decía, sí, te voy a pagar, y después admitía que no podía hacerle frente a esos pagos. Pero bueno, no me voy a adentrar mucho en esto porque todo lo que tenga que ver con la monarquía hispánica me parece aburridísimo y no me interesé tanto en el tema de las bancarrotas de Felipe II como para poder seguir hablando de esto. Solo y solamente voy a decir que si Felipe II le queda la bancarrota del Imperio Español 2 veces y vos aún así le prestás guita, y bueno, macho, jodete, el boludo sos vos, ¿qué querés que te diga? Media pila. Bueno, consecuencias de la expansión comercial, de la revolución de los precios del siglo XVI. La primera y la más importante, sin caer en teleologías baratas, es que después de la expansión del siglo XVI vino la crisis del siglo XVII, de la que voy a hablar en otro episodio, probablemente. Manteniéndonos en el XVI, cabe decir que el sistema feudal encontraría, como en el XIV, sus propios límites. Con una población que no paraba de subir, la productividad de la tierra empezó a ser agua, no literalmente, claro. Y es que el sistema feudal tuvo una expansión cuantitativa, pero no hubo una transformación cualitativa de su sistema productivo. ¿Qué quiere decir esto? Que no se mejoraron las maneras de cultivar la tierra para hacerla más eficiente, para sacar más grano del mismo trozo de suelo. Entonces, indefectiblemente, la población iba a sufrir de hambrunas, porque había más bocas que alimentar y los alimentos no alcanzaban. Lo que es más, se amplió el sistema comercial, el mercado se expandió como nunca antes. En palabras de Campanie, este gigante con pies de barro iba a hacer implosionar el sistema, lo iba a hacer explotar desde adentro. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué lo decía Campanie? Bueno, a eso vamos, esperen un momento. Por primera vez en la historia, a Europa le llegaron desde América, que ellos, los españoles y los portugueses sobre todo, la acababan de descubrir, cantidades exorbitantes de metales preciosos que hicieron circular enormes contingentes de monedas por todo el continente. Ojo, no busquemos en este aumento de la masa monetaria la causa única de la revolución de los precios. Ya voy a llegar a las causas. Por ahora concentrémonos en las consecuencias de la expansión y no en sus causas, que son muchas y más complejas. Este aumento del metálico circulante y la expansión del comercio, por primera vez en la historia de escala planetaria, ¿era el nacimiento de la hegemonía del capitalismo? No. La respuesta es esa. No. En Europa, oriental y occidental, seguía rigiendo el mismo sistema productivo, el mismo modo de producción que regía desde la Edad Media, el feudalismo. Lo que hubo fue un sistema subsidiario al feudalismo, un, sí, capitalismo mercantil, en el que las transacciones comerciales se expandieron y se hicieron más presentes que nunca. Pero el feudalismo no murió, no todavía. Aún le quedaba una gran crisis que lo haría explotar por los aires, primero en Inglaterra, luego en Francia y de ahí al resto de Europa. Pero eso es, tranquilos, para otro episodio. El feudalismo todavía reinante se basaba en relaciones sociales de producción específicas, distintas de las relaciones sociales de producción que caracterizarían el sistema capitalista de finales del siglo XVIII y que se consolidarían en el siglo XIX. El sistema feudal todavía era un sistema que tenía su fuerte en la producción rural y donde los trabajadores estaban orientados a producir para un señor feudal que percibía, de una u otra manera, una renta. Ya no tanto renta al estilo medieval, donde la servidumbre obligaba a los campesinos a trabajar en las tierras del señor y donde además tenían que pagar una especie su derecho a usar parte de esa tierra. Era una renta diferenciada, pero renta a fin de cuentas. Y lo que es más, el Estado absolutista, y esto no lo digo yo, sino que lo dicen Campanie y Perry Anderson, entre otros, era un protector de los derechos y privilegios feudales. Privilegios que eran cada vez menos políticos y que cada vez eran más de índole propietaria. Ellos eran los propietarios de la tierra cultivable de casi toda Europa y mediante contratos de arriendo, de alquiler, percibían enormes ganancias. Y como dije antes, el precio de la tierra era una de las cosas que más subió durante todo el largo siglo XVI.
Todo esto nos lleva a ver un aumento de la desigualdad social entre ricos y pobres. Para sorpresa de nadie, los ricos se volvieron más ricos y los pobres se volvieron más pobres. Con los precios de los alimentos y el precio de los alquileres de la tierra al alza, los que más sufrieron la crisis fueron los sectores populares, rurales y urbanos, porque para colmo, los salarios reales también cayeron. Aumentaron los salarios, sí, pero la comida aumentó más. Entonces es como si los salarios hubiesen decaído en términos absolutos. Se perdió capacidad de compra, el tan famoso poder adquisitivo. Cualquier semejanza con hechos actuales no sé si es pura coincidencia. Bueno, llegamos a la recta final de este episodio largo, más largo que el siglo XVI mismo, dedicado a la revolución de los precios del siglo XVI. Vamos a tratar de esbozar las causas de esta inflación de 150 años de duración que terminó desembocando en la crisis del siglo XVII en Europa, un siglo que Geoffrey Parker definió como maldito. Esto lo podemos analizar en otro episodio, por ahora quedémonos en el XVI, que analicemos las causas de la revolución de los precios. Para explicar esto nos basamos en un autor que usa Campani mismo en sus clases, y que para la Cátedra de Historia Moderna de la UBA es quien mejor da una respuesta a esta problemática. El debate en torno a las causas de la revolución de los precios es larguísimo, pero larguísimo en serio. Arranca en el propio siglo XVI y agarra potencia en el siglo XX, con miradas que van desde el neoclasicismo económico hasta el marxismo. Dejo de lado al menos por hoy el debate porque es largo, tedioso, no importa tanto y a muchos de ustedes, quizá a la mayoría, les parecería aburrido, me incluyo. El autor que usa Campani para tratar de dar respuesta al problema de la revolución de los precios se llama Bartolomé Llull Casalilla y es un historiador español en actual ejercicio, o sea que está vivito y coleando. Llull Casalilla hizo un estudio de la economía española durante todo el Renacimiento, desde el 1450 hasta el año 1600, y vio que la causa última de la revolución de los precios no era una sola causa, como se venía esbozando en el pasado, donde se daban explicaciones unicausales al problema, sino varias, o sea que una explicación multicausal. Llull Casalilla incorporó los factores que otros historiadores habían ido proponiendo como causas únicas de la inflación del siglo XVI y los compaginó, los mezcló, los hizo interactuar en un todo que explicara finalmente por qué los precios habían subido tanto en ese siglo y medio que estudia. Estos factores eran, y enumero: 1. La cantidad de metálico, de monedas, de dinero circulante en el continente europeo. 2. La velocidad de circulación de ese dinero, la cantidad de veces que las monedas cambian de mano. 3. El aumento poblacional, sobre todo el aumento de las ciudades y por consiguiente de la gente que vive en ellas. Y 4, y agrega uno que es original suyo, que es la complejización de la división del trabajo. Voy a resumir el planteo de Llull Casalilla de esta pequeña cita que tomo en palabras del mismo Campani. Abro cita. Si algo caracterizó a la sociedad del Renacimiento fue un aumento espectacular de las ciudades, como nunca antes había sucedido. El incremento del tamaño y de la cantidad de ciudades complejizó la división técnica del trabajo, porque, por definición, quien vive en una ciudad no produce todo lo que consume. Esta complejización de la división del trabajo, a su vez, intensificó la cantidad de operaciones de compraventa en el mercado, porque si yo ahora me especializo cada vez más en lo único que sé fabricar, todo lo otro que yo no fabrico lo tengo que salir a comprar en el mercado. Finalmente, esta intensificación de la cantidad de operaciones comerciales en el ámbito urbano aceleró la velocidad de circulación del dinero, y el incremento en la velocidad de circulación del dinero tiene un impacto en el nivel de los precios. En síntesis, para Bartolomé Llull, habría sido la creciente complejización del sistema productivo europeo lo que terminó provocando la suba de precios. Cierro cita. Complejo y difícil de entender. Si tienen que escucharlo de nuevo, escúchenlo de nuevo las veces que sea necesario. Y si no, coméntenlo y lo explicamos un poco mejor. Bueno, les invito a buscar información y nutrirse por sus propios medios acerca de la revolución de los precios y la expansión comercial que experimentó Europa en la primera parte de la modernidad, porque si les apasiona la historia económica como a mí, el tema es un manjar a la espera de ser devorado. El debate en torno a las causas de la inflación del siglo XVI sigue abierto,
el estudio de Bartolomé Yun no debe considerarse el fin de la discusión. Lo que hizo el historiador español fue dar un pantallazo multicausal a una problemática que, en mi opinión y probablemente en la de él también, venía siendo tratada desde distintos costados, pero nunca de manera integral. El tema es interesantísimo porque toca de lleno discusiones actuales. ¿Por qué existe la inflación? ¿Es culpa solo de la emisión monetaria, como dicen los neoclásicos, los paleolibertarios, los anarcocapitalistas, los liberales y qué sé yo, qué sé cuánto? ¿O influyen otros factores? Debates y más debates. Muy interesante todo, muy complejo también. Finalmente hemos llegado al final del episodio. Les agradezco por haber llegado hasta acá, por interesarse en el podcast, por bancarse lo que tengo para decir, por aguantar a este pobre charlatán hasta el final. Nos encontramos en el próximo episodio. Chao, hasta luego.